para establecer este ministerio. El Señor pues nos ha bendecido de tal manera que hoy estamos aquí, ¿verdad? Estamos en un recinto que en algún momento determinado pues era una visión para nosotros y que hoy hace 10 años atrás se hizo realidad, porque estar aquí en este lugar tenemos 10 años ya, y estuvimos allá arriba una buena cantidad de años, más o menos como 10 también estuvimos allá arriba, y alabo al Señor por la instrucción que puso mi hermano Harold Peralta en ese tiempo. Mi hermano Harold Peralta estuvo muy anuente a compartir con nosotros ese lugar allá arriba y fue de mucha bendición. Yo alabo el nombre por la vida de este varón porque él era una persona que amaba a la otra. Y quiero mencionarlo porque él fue parte fundamental en lo que nosotros desarrollamos allá arriba, porque él nos dio un lugar y no nos cobró ni un centavo. Él nos dijo, ese lugar ahí, si es para el Señor, ustedes lo pueden usar. Y nosotros con penita todavía, ¿verdad? Nos usamos y le preguntamos si nos iba a cobrar, y él nos dijo que. Y es más, cuando terminamos la carrerita que estaban ahí, él subió un día y nos dijo, necesito que me digan qué necesitan más. Y él nos compró equipo de sonido, nos ayudó a comprar sillas y nos ayudó bastante. Por esa razón es que lo menciono, porque el Señor lo utilizó a él también para poder ser parte de este ministerio. Él no venía a la iglesia, ¿sabes? Yo le decía, venía a la iglesia, y él me decía, yo no voy a venir a la iglesia. Y no voy a venir a la iglesia porque mi mamá era como yo, que no le gustaba ir a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, tuvo un accidente, se murió. Entonces yo no quiero morirme todavía. Me dijo, por eso voy a la iglesia. Y un día lo mataron. Sí. Lo asesinaron. Sin embargo, el día que a él lo asesinaron, una persona llegó a donde él estaba, previo a morir, y le habló. Y él se reconcilió con el Señor antes de fallecer. Así es que alabo al Señor por eso. Y hoy vamos a ver un tema muy especial, que nos habla acerca de que la plenitud de los gentiles se está llenando. La plenitud de los gentiles se está llenando. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? Ahí en Romanos 11:25, el apóstol Pablo, justificando que el Señor no había desechado a su pueblo Israel, él empieza a tocar un tema. Y dice de la siguiente manera, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Y después dice, y luego todo Israel será salvo. Bien. Entonces la plenitud de los gentiles somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, hoy vamos a aprender que la plenitud de los gentiles a ser salvos se sigue alcanzando por medio del trabajo de la iglesia, por medio del trabajo que la iglesia hace como portadora de las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Entonces, hermanos, la plenitud de los gentiles en Puerto Barrios se sigue alcanzando por medio de las iglesias, y en este caso, por medio de la iglesia Mies, también por medio de la iglesia evangélica centroamericana Getsemaní, pero hoy estamos siendo reconocidos como iglesia centroamericana Mies, y por eso me refiero a esta iglesia. Es decir, entonces, que el Señor instaló Iglesia Evangélica Centroamericana Getsemaní
Iglesia Evangélica Centroamericana Mies, para que la plenitud de los gentiles se siga alcanzando. Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y entonces el Señor instaló Iglesia Mies para alcanzar el número de gentiles a ser salvos en Puerto Barrios, para que sean hijos de Abraham por medio de la fe que él tuvo en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí voy a hacer una mezcla de asuntos bíblicos con asuntos históricos. ¿Sí? Primero quiero recordarles el pacto con los patriarcas. El Señor, con tal de poder llamar a gentiles a la salvación, llamó a los patriarcas y estableció un pacto con Abraham. ¿Sí? Ahí en Génesis 15, del 5 a 6, vemos que el Señor habló con Abraham desde muy temprano en su vida y lo hizo salir de su tierra y su parentela para darle posesión de tierras y una descendencia que fuera innumerable como la arena del mar. El Señor le prometió a Abraham que de él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor levantó a Abraham entonces para que en él diferentes etnias o todas las etnias de la tierra fueran bendecidas. Entonces el Señor llevó fuera a Abraham y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Entonces era necesario que la tierra fuera bendecida en Abraham. Entonces el Señor lo que hizo fue que le confirmó el pacto de Abraham a Isaac, su hijo. En Génesis 26, del 1 al 5, lo pueden leer. Cuando Isaac había pasado a los 60 años, el Señor confirmó en él el pacto que le había dicho a Abraham. El Señor se le apareció a Isaac y le confirmó y le juró que había de cumplir el pacto que había hecho con su padre Abraham. Entonces, fiel a su palabra, el Señor cumplió a Abraham en Isaac la promesa de ser bendición a todas las naciones. Entonces el Señor le declaró a Isaac y en Isaac que el pacto que había celebrado con Abraham era un pacto perpetuo. Ahí en Génesis 17 lo podemos leer. Y entonces el Señor vino y ejecutó el pacto de Abraham en Israel. Entonces el Señor vino y le hizo nacer a Isaac, a Esaú y a Jacob. De Jacob entonces formó las 12 tribus del pueblo de Israel. Y entonces estas 12 tribus eran parte de la promesa, porque a través de esas 12 tribus el mundo iba a ser bendecido para cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Pero llega un momento determinado donde el mismo Jacob hace una profecía, ¿sí? Hace una profecía sobre la amplitud de la bendición que el Señor iba a darle a Abraham a la hora de incluir gentiles en su salvación. Ahí en Génesis 48:19, poco antes de morir, Jacob, que es Israel, le dio la primogenitura de José a Efraín y también profetizó que Efraín sería plenitud de gentiles. En nuestras Biblias, en la Reina Valera 1960 dice multitud de naciones. El término en hebreo es plenitud de gentiles, que es la misma plenitud de gentiles a la que el apóstol Pablo se está refiriendo ahí en Romanos 11:25. Y entonces Jacob expresó una profecía para cada uno de los primogénitos, ¿sí? Y entonces él profetizó que Efraín sería plenitud de gentiles. Entonces, desde principios del desarrollo del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor incluyó a los gentiles, nos incluyó ahí en Abraham para ser bendecidos. Luego entonces, de que pasado el tiempo de la historia, llegó el ministerio, del José terrenal. ¿Por qué hablo de José terrenal? Porque Manasés y Efraín eran hijos de José, que José es un tipo de Jesucristo. Y entonces viene el José celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, y viene aquí a la tierra, se presenta, nació en esta tierra para cumplir el ministerio de salvación, pero sabe una cosa,
tal como el José físico fue rechazado, el José espiritual, el José celestial también. Porque ahí en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se estaba cumpliendo perfectamente el tipo de José. Entonces, tal como se profetizó por medio de la vida del patriarca José, Jesucristo fue presentado a los judíos como aquel que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados, conforme a lo que dice Mateo 18:21. Sin embargo, fue rechazado categóricamente por ellos y lo llevaron a una muerte de cruz. Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, conforme a lo que dice Salmo 110:1. Entonces, los judíos fueron endurecidos de corazón para dar espacio a nosotros los gentiles para alcanzar salvación, como dice Romanos 11:25. Es decir, hay un espacio de tiempo donde nosotros los gentiles tenemos acceso a la salvación para que se cumpla la promesa que el Señor hizo por medio de Jacob a Efraín. Entonces nosotros somos esa plenitud de gentiles. Entonces a los que le recibieron, a los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo vino a los suyos y tal como se cumplió con José, su pueblo lo rechazó, pero aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que hoy usted y yo, que no teníamos nada que ver con el pacto, hoy usted y yo somos salvos en Cristo Jesús. ¿Se alegra usted por eso? Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, así como Samaria demostró proféticamente que los gentiles aceptaríamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Jesús se presentó a ellos y Samaria lo recibió. Y Samaria es una porción profética de lo que hoy somos nosotros. Porque Samaria en aquel tiempo eran los despreciados. Es más, los judíos cuando tenían que ir, porque está, digamos, aquí una ciudad, aquí está otra ciudad y aquí en medio estaba Samaria. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos no podían hacer esta línea recta, pero no lo hacían así, porque ellos se asqueaban incluso de pisar en la tierra de Samaria. Entonces ellos daban la vuelta. ¿Sí? Ellos eran los rechazados. Nosotros éramos los rechazados. Y hoy, por haber recibido a Jesucristo, nosotros entonces somos parte del pueblo de Israel que vamos hacia la gloria del Padre. Aquellos entonces que no éramos tomados en cuenta, aquellos que éramos despreciados, hoy ostentamos el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hoy, tal como los samaritanos de aquel tiempo, nosotros podemos decir, ya no creemos solamente por lo que hemos oído de Jesucristo, sino que nosotros creemos en Él porque lo hemos visto, lo hemos oído, hemos visto sus maravillas en nosotros y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, porque Él nos ha salvado y nos ha transformado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros podemos dar testimonio de eso. Entonces, las Escrituras nos narran de Jesucristo, pero las Escrituras dicen verdad. Pero hoy nosotros somos testigos de esa verdad, así como en aquel tiempo los samaritanos lo fueron. Porque los samaritanos recibieron a Jesucristo. ¿Sí? Los judíos no. Entonces, Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 15:24. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Es la plenitud de los gentiles. Nosotros somos esas ovejas a las que Jesucristo vino a buscar. Así de que entonces el ministerio del Mesías se inclinó a favor de nosotros los gentiles en virtud de que los judíos lo rechazaron y hoy nosotros gozamos de ese privilegio. Entonces, por esa razón, hermanos, es de que si usted le va con un judío y le dice que Jesús es el Mesías, si puede matarlo, lo va a matar. Pero si usted va con un gentil, ¿qué pasa? Le pone atención y si escucha suficiente, se entrega a Cristo. Por eso es que la iglesia el día de hoy está llena de gentiles y de judíos no. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros le recibimos y hoy somos hijos de Dios. Entonces, hermanos,
el ministerio del José celestial se cumplió, lo rechazaron y hoy nosotros lo recibimos y somos salvos. Pero se dio una explosión después de que nuestro Señor Jesucristo vino, ascendió, murió y ascendió, resucitó y ascendió. Entonces se dio una explosión del evangelio. Es decir, después de haber sido recibido el Mesías en el cielo para presentarse a sí mismo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y ofrecer su propia sangre en sacrificio perpetuo por los pecados, aquí en la tierra el evangelio hizo una explosión grande. ¿Cómo se dio esa explosión? Bueno, nuestro Señor Jesucristo cumplió con su ministerio y para que el evangelio llegara a nosotros los gentiles, el Señor entonces cumplió proféticamente la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, conforme a lo que hemos visto ahí en Hechos 2:1-12. Es decir, llegados los 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió del cielo para iniciar la era de la iglesia en la que hoy estamos. Por medio del don de lenguas, el Señor hizo que el evangelio viajara como paso inicial hacia todas las provincias donde habitaban todos aquellos que estaban presentes en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino. Por eso es que yo siempre lo he dicho y me lo han oído decir, que el día de hoy, esas jerigonzas que hablan en las iglesias, no es el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas que se dio allí en Hechos, lo que narra Hechos, fue una explosión, hermanos, donde el evangelio salió volando hacia los confines de la tierra, de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba ahí escuchó las buenas nuevas de salvación en su idioma, en su lenguaje, y ellos cuando se fueron a sus lugares empezaron a evangelizar. ¿Sí? Y sabe una cosa, no se quedó solo en Europa, sino que llegó hacia nosotros. Pero el Señor no solamente hizo esa explosión por medio del don de lenguas, sino que también llamó al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles para apuntalar la propagación del evangelio entre los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo como apóstol a los gentiles contribuyó suficiente para que el evangelio llegara a nuestros oídos. Entonces, en los primeros siglos después de Cristo, el evangelio ocupó muy buena parte del viejo continente y de Asia. Pero ¿sabe una cosa? No se quedó ahí, porque el evangelio también viajó a las Américas. El impacto del evangelio no solamente se quedó en Europa y Asia, hermanos, sino que viajó con los colonizadores hacia el nuevo continente. Y se dio algo, el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América se abrió el camino para que el evangelio llegase a este continente. ¿Sabe por qué? Porque en este continente había gente gentil que tenía que formar parte de la familia de fe de Abraham. ¿Sí? Y entonces el Señor propició que Cristóbal Colón en 1942 viajara hacia este lugar. Es decir, en 1492 se levantó la Inquisición española, especialmente en contra de los judíos sefarditas. ¿Sí? Ahí en España, en la península ibérica, los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla levantaron una persecución en contra de los judíos que habitaban en España. Y esto impulsó a Cristóbal Colón a buscar nuevas tierras para que los judíos habitasen. ¿Sí? Y entonces llegaron aquí a América, descubrieron América, pero no se quedó ahí, sino que después de que Colón descubrió América, los colonizadores vinieron y empezaron a colonizar América. Entonces, habiendo descubierto América, los países del viejo mundo decidieron colonizar vasto territorio en el nuevo continente. Uno de los mayores colonizadores fue España, quienes vinieron obligando a los nativos a aceptar el romanismo como nueva religión. Ellos vinieron bajo una supuesta evangelización con sus imágenes de este lado y con las espadas de este lado. Es decir, aquí están las imágenes de tus nuevos dioses, si no los aceptas te matamos. ¿Sí? Pero lo importante es que no solo los españoles vinieron a colonizar, sino que después vinieron los anglosajones, vinieron digamos, la gente que vive ahí por Inglaterra.
Y ellos vinieron con el verdadero evangelio. Y ellos llegaron y se establecieron en Estados Unidos. ¿Por qué narro esto? Porque la iglesia evangélica centroamericana viene de Estados Unidos. ¿Sí? Le estoy narrando esto para que vea usted el cuidado que Dios tuvo para que usted y yo el día de hoy escuchásemos el evangelio y estuviésemos aquí sentados glorificando su nombre. Es decir, Dios armó todo un paquete en la historia para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos familia de Abraham, para que nosotros seamos de la nación de Israel. Él armó meticulosamente un plan para que nuestro nombre estuviese escrito en el libro de la vida, y para ello Él movió gente. Movió a los anglosajones de allá del norte de Inglaterra, los movió para Estados Unidos. Ellos colonizaron Estados Unidos. ¿Sí? Pero déjenme decirle que pasó algo sumamente sensacional. Porque si usted ve cómo era el mapa de Estados Unidos cuando vinieron los españoles, lo que hoy ocupa Estados Unidos, España ocupaba, digamos, un 70% de ese territorio. ¿Sí? Y la parte que ocupaban los anglosajones era la parte del norte. Todo el sur y parte del occidente de Estados Unidos era de España. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Empujó a los anglosajones hacia abajo. Los empujó tanto así que desplazaron a los españoles. Y lo que hoy usted ve del territorio de los Estados Unidos, hoy está copado con ideas anglosajonas. Es decir, que si eso se hubiera quedado así, Estados Unidos hubiera sido un país netamente católico. Pero no lo es, porque el Señor los desplazó. Y sabe una cosa, estos colonizadores anglosajones que traían el verdadero evangelio llegaron a Texas. ¿Y por qué menciono Texas? Porque de Texas vino la misión de la Iglesia Evangélica Centroamericana. ¿Sí? Yo no sé si usted me sigue, pero sí, para que usted fuera salvo, el Señor desplazó a los españoles de los Estados Unidos para que el evangelio llegara a Texas y de Texas se levantara el señor Scofield. El señor Scofield se levantó en una misión que se llamaba la Misión Centroamericana. Pero antes de que eso se diera, el evangelio tuvo que haber llegado a Guatemala. ¿Y cómo se dio esto? Se dio porque debido a que Justo Rufino Barrios ya estaba asqueado de la injerencia del romanismo en los asuntos de Estado, él propició la venida de los cristianos evangélicos a Guatemala. Es decir, ¿esto cómo lo hizo? El 15 de marzo de 1873, Justo Rufino Barrios emitió una ley, la Ley de Libertad de Culto. Y con ello fue a traer a unos presbiterianos, a unos misioneros presbiterianos. De hecho, la primera iglesia evangélica de Guatemala es una iglesia presbiteriana. Entonces, él tenía amistad con la familia Cliffs y entonces con el señor John Clark también, y se los trajo. Y formaron las primeras células de estudio evangélico aquí en Guatemala. Pues entonces ya con ese preámbulo, ya con la iglesia evangélica aquí en Guatemala, ¿qué pasó? La iglesia centroamericana se abrió espacio, porque mientras la misión presbiteriana se estaba proyectando con éxito en la predicación del evangelio en el territorio guatemalteco, Dios estaba levantando una nueva entidad misionera en Dallas, Texas, a fines del siglo XIX, por medio del señor Ciro Scofield. Él era un gran pastor, un destacado pastor y conferencista, y se interesó mucho por Centroamérica. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos salían misiones para África, salían misiones para otros lados, pero nadie se había preocupado porque hubiese una misión que cubriera
Centroamérica. Y a él se le ocurrió. Y entonces se vino el señor Dallas el 14 de noviembre de 1890. Él y 3 líderes vinieron y decidieron fundar lo que conocemos como la Misión Centroamericana. Llegaron a Costa Rica primero, después llegaron a Honduras, después a El Salvador y por último, Guatemala. Y entonces nace la Iglesia Evangélica Centroamericana de Guatemala. ¿Todo esto para qué? Para que los gentiles que formamos parte de la plenitud escucháramos el Evangelio y entregásemos nuestras vidas a Cristo. Entonces, a finales del siglo XIX, la Iglesia Evangélica Centroamericana ya estaba instalada en Guatemala. Pues entonces parte de la Iglesia Evangélica Centroamericana se vino a Nororiente y en Nororiente se forma el Consejo de Iglesias de Nororiente y Mies nace en el Nororiente como hija de la Iglesia Evangélica Centroamericana Getsemaní. Perdón que estoy un poco malo largando. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pues primero quiero narrar una historia. El primer paso que hizo el Señor fue darle esposa a hermano Jorge Mario Orellana. Usted me va a decir, ¿qué tiene eso que ver, hermano? Le voy a decir por qué. Hermano Jorge Mario vivía aquí, ahí en la zona 7, en Ciudad de Guatemala, y decidió irse a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, él llegó a la iglesia de su hermano, donde su hermano era pastor. Y adivinen quién estaba ahí. Hermana Paola, que vivía aquí, vivía a unas casitas de él, pero no la había conocido aquí, imagínese usted, sino hasta allá en Nueva York, ¿sí? Y entonces la conoció y hicieron promesa de casamiento, vinieron y se casaron acá, pero el Señor tenía preparado algo especial porque sucede que el papá de hermana Paola vivía aquí. Y entonces ellos se vinieron detrás del papá de él. Y entonces así es como él llega a ser pastor de la Iglesia Evangélica Centroamericana Mies, de donde nosotros salimos y fundamos este proyecto. Porque entonces, en el año 2002, el CEGIC promovió que cada iglesia, óigame bien, en ese tiempo éramos 1,300 y algo de iglesias evangélicas centroamericanas. Y entonces el CEGIC planeó que cada iglesia tuviera una iglesia hija. Es decir, cada iglesia fundara una iglesia para duplicar el número de iglesias de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Y bueno, atendiendo a esto, en el 2002, pues entonces se hizo la gestión para poder fundar Mies y el 1 de enero del 2003 se fundó esta iglesia. ¿Para qué? Para que nuevos gentiles se convirtieran al Señor. ¿Sí? Entonces, Mies fue fundada por el Señor en Puerto Barrios para que por medio de este proyecto muchos gentiles más de Puerto Barrios pudiesen llegar y entrar a la salvación. Porque tal como lo dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 11:25, hasta que la plenitud de los gentiles no se alcance, entonces no se cierra el telón y el Señor no le da salvación a los judíos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, era necesario que ustedes que aceptaron al Señor Jesucristo aquí en Mies llegaran, porque ustedes son parte de ese número de gentiles. ¿Sí? Así es. Entonces el Señor tuvo ese cuidado. Si se da cuenta, yo le estoy narrando toda esa historia para que usted vea que usted es bien importante para el Señor. Usted entonces es tan importante para el Señor que Él tuvo que mover anglosajones desde Inglaterra para Estados Unidos, sacar a los españoles de ahí de Estados Unidos
que el evangelio llegara a Texas, que de Texas viniera el señor Scofield, que Scofield entonces fundara la misión centroamericana, que la misión centroamericana fundara el Consejo de Nororiente, que en Nororiente entonces viniera hermano Jorge Mario y entonces se armara el proyecto Mies. ¿Sí? Entonces, como resultado de esto, hermanos, un gran número de gentiles ha aceptado a Cristo en Iglesia Mies. Cada iglesia hace lo suyo, ¿sí? De hecho, hoy yo soy pastor de las dos congregaciones, de Getsemaní y Mies. Getsemaní sigue haciendo su tarea de evangelizar, al igual que Redil, ¿verdad? Porque es para contarles que el proyecto de Redil nació el mismo año que nosotros. Nosotros nacimos en enero y Redil nació, ¿qué mes, hermano? En el mes de julio del mismo año 2003. O sea, dos proyectos nacimos juntos en ese año. Y cada proyecto hace lo que tiene que hacer. Pero las almas que cada proyecto gana para el Señor es parte de lo que se tenía que cumplir porque el Señor había decidido, usar a las iglesias, a los proyectos para poder alcanzar más gentiles. Entonces, un gran número de gentiles ha aceptado a Cristo en Iglesia Mies. Desde la fundación de Mies, muchos son los gentiles que han aceptado a Cristo y que ahora son hijos de Abraham por la fe y han sido sacados del olivo silvestre y han sido injertados en el olivo de Israel, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Mies sigue formando discípulos de Cristo. Como parte del plan de Dios, al levantar Mies, se siguen formando discípulos de Cristo en este ministerio, para que glorifiquen el nombre del Señor y para que otros gentiles sigan oyendo la palabra y por el oír vengan a ser parte de la plenitud de los gentiles que debe de completarse antes que el Señor le dé salvación a Israel. Entonces, el número de gentiles que somos nosotros, hijos de Abraham, sigue en aumento. Sigue en aumento. Y sabe una cosa, el Señor tiene un contador, ¿sí? Uno más, uno más, uno más. Cuando llegue la plenitud, se cierra y entonces el Señor empieza a trabajar con los judíos, con los israelitas. Entonces, hermanos, muchos gentiles hoy, por medio del trabajo de las iglesias que se han levantado en el nororiente de Guatemala, han llegado a Jesucristo. Y ahora somos descendientes de Abraham. ¿Sabía que usted es hijo de Abraham? Es hijo de Dios, obviamente, porque tenemos que ir a lo más importante, ¿verdad? El hijo de Dios. Pero por la fe, somos hijos de Abraham. Y para eso, el Señor tuvo el cuidado de levantar la iglesia donde usted está. De levantar al misionero que llegó a hablarle de Cristo. De levantar al pastor que dirige la iglesia donde usted asiste, en donde usted se está edificando. El Señor lo hizo porque lo ama. ¿Sí? Y entonces, tal como dice en hebreo, Melo Hagoim es la plenitud de todos aquellos que un día estábamos despreciados. Pero que hoy, por el trabajo minucioso que el Señor ha hecho, ¿sí? Porque el hermano Evil lo decía, ¿verdad? Quien da el crecimiento de quien es la iglesia es del Señor. ¿Sí? Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. De tal manera entonces que Mies, al igual que todas las iglesias de Nororiente, son una herramienta en las manos del Señor para extender su evangelio en la humanidad. De la humanidad en el área de Nororiente de Guatemala. Así como entonces, por medio de todas las congregaciones, el Señor levanta a discípulos. Así también hoy lo levanta por medio de la Iglesia Evangélica Centroamericana de Nororiente. Así es que entonces, la Iglesia Evangélica Centroamericana de Nororiente es un faro de luz en medio de la oscuridad de Nororiente. Y es un faro de luz que Dios levantó para rescatar almas, para rescatar esas almas que andaban perdidas, para rescatar esas almas que en algún día andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor levantó a la Iglesia Evangélica Centroamericana de Nororiente y con ella levantó también a Mies.
Así es que hoy nosotros alabamos al Señor por todo lo que hizo y por todo lo que sigue haciendo. Y con humildad decimos, fuimos escogidos para servir al Señor, no para gloriarnos nosotros, sino para gloria de Él. Y nosotros hoy seguimos siendo instrumentos en las manos del Señor para seguir alcanzando a los gentiles. De tal manera, entonces, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que formamos parte de la Iglesia Evangélica Centroamericana del Nororiente, tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo, el trabajo que nos ha sido asignado, porque hay almas que tienen que llegar a la plenitud de los gentiles, así como usted y yo llegamos el día de hoy. Así es que alabemos al Señor por esto. Hoy, como decíamos, estamos siendo reconocidos. Es una mera formalidad, como decía nuestro hermano Evelyn, nuestro hermano Jorge. Es una mera formalidad, pero nosotros el trabajo debemos de hacerlo. ¿Sí? Formal o informalmente, con formalidades o con informalidades. Es decir, a tiempo y fuera de tiempo. Hagamos nuestro trabajo, porque el Señor nos ha encomendado una tarea de salvación. Es una tarea de salvación de almas. Es una tarea de salvación de gente que está siendo sacada del lago de fuego a la gloria del Padre. Así es. Entonces, si usted quiere ser partícipe de eso, hay que trabajar. Hay que trabajar. Porque lamentablemente la iglesia de hoy muchas veces está muy pasiva. Muy pasiva. Y yo les decía, cuando nosotros estemos en aquel día, nosotros vamos a ver el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a poner ahí para ver su justicia. Pero sabe una cosa, van a haber familiares suyos y míos si no hacemos la tarea. Donde vamos a ver que son lanzados al lago de fuego. Al diablo nos vamos a alegrar, ¿verdad? O sea, cuando lo lancen a él, hasta vamos a aplaudir. ¿Sí? Pero se va a ir gente que usted ama, gente que usted no quisiera que estuviera ahí. Si el Señor lo puso a usted y a mí en la Iglesia Evangélica Centroamericana del Nororiente, es para que logremos alcanzar a través de la predicación y el convencimiento del Espíritu Santo, que esas almas salgan de la perdición. Entonces el Señor va a seguir levantando más iglesias. Va a seguir levantando más iglesias. Va a seguir abriendo oportunidades para predicar la palabra del Señor. De hecho, la semana pasada anuncié que hoy tenemos la bendición de ser los administradores del Colegio Evangélico Cristiano Maranata a partir del próximo año. Y ahí vamos a tener muchos jóvenes, primeramente Dios. Y somos los administradores. De hecho, ayer la señora me volvió a entregar el colegio y me dijo, hermano, es una bendición que usted haya venido. Y ella me contó esto. Ayer me contó que ella, como ella ya no puede, de por sí ya no puede moverse por la edad y porque ya está lastimada de las rodillas, ella dice que había ido a buscar a varias iglesias a entregarles el colegio, para entregarles el colegio. Y ninguna le aceptó. Llegó otra muchacha que le dijo que sí y después le dijo que ya no. Hubo una hermana que le dijo, hermana, yo sí tomo el colegio y empecemos, pero la hermana salió embarazada y con embarazo de alto riesgo. Entonces le dijo, mire, ya no podemos trabajar. Y el Señor puso en mi corazón ir a hablar con ella y cuando llegamos ella dijo, el Señor los mandó. Entonces, están saliendo oportunidades, pero hay que trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es para alcanzar la plenitud de los gentiles. Así como usted y yo, que éramos despreciados, separados, fuimos alcanzados, así hay otros que están esperando. Así es que trabajemos para el Señor. Usted está en la Iglesia Evangélica Centroamericana del Nororiente, ¿es así? ¿Seguro? El Señor no lo puso usted ahí solo para estar sentado escuchando la palabra del Señor. El Señor lo puso a usted y a mí para que después de escuchar esa palabra
vayamos y compartamos el evangelio. De una o de mil formas, vayamos, porque la plenitud de los gentiles se sigue alcanzando. Y la plenitud de los gentiles se va a alcanzar con o sin su trabajo. Pero qué bueno que sea con su trabajo, porque entonces así usted va a obtener galardones. Así es que glorifiquemos al Señor por lo que está haciendo. Glorifiquemos al Señor y sigámoslo glorificando por Mies, por Redil, por Getsemaní, por Fe y Esperanza, ¿sí? Por Faro de Luz, por la Iglesia del Camino, por Peniel. Glorifiquemos al Señor por eso, ¿sí? Porque Él sigue obrando. Pero si estamos aquí adentro, hagamos que hacer la obra del Señor, porque hay gentiles que están esperando que usted y yo lleguemos para entregar sus vidas al Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos estar acá, por todo esto que hemos hecho. Gracias te damos porque un día levantaste a la Iglesia Centroamericana aquí en Guatemala, Nororiente, iglesias, para que tu palabra sea predicada de manera tal que el número de gentiles se vaya alcanzando. Ayúdanos pues, Señor, a alcanzar, a trabajar de todo, porque es la tarea que tú nos has hecho, nos has dado, para que la plenitud de los gentiles llegue y se complete, y así entonces los israelitas puedan ser salvos. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar un canto.